Y esta es la palabra que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la predicación. Ya no necesitamos ley, Torá, salmos, profetas. Solo necesitamos es esta predicación. La repito. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto es lo que necesita el mundo e Israel, los judíos, hoy, para que se aplique la justicia de Dios sobre cada uno de los que crean en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, de los que crean en su corazón que Jesús fue muerto en una cruz, de los que crean en su corazón que Jesucristo fue muerto en una cruz por la culpa y el pecado de los que crean en su corazón. ¿Cuál Dios podría salvar ya al mundo fuera de Israel, al mundo gentil? Recuerde, la elección, Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Y dice el verso 10, acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esto es razón por la cual Dios, escribe Moisés, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Ve aquí, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo, como buen israelita, defendiendo su linaje. No lo ha desechado, no lo ha desechado en ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció, desde antes presciencia para predestinación. Hay que leer la Biblia y no aislarla más. Y no aislarla más porque de veras hay hombres indoctos e inconstantes. Y no necesariamente yo tengo que hablar de alguna doctrina específica. Tal vez las doctrinas que hoy hay, en un principio los hombres de Dios que la estudiaron y la plasmaron con ese buen corazón para que la creyesen. Pero han pasado tantos años que la gente ha querido tomar de las doctrinas, de todas las ideologías de los hombres, lo bueno para sí, para sentirse bien, para no sentirse confrontado, para que le guste, y pues ahí en ese transcurrir es donde se ha torcido y cambiado. Es importante, mi estimado amigo, querido oyente y amado hermano que me escucha, volver a la palabra de Dios, volver a las sendas antiguas, sin aislarla. El video anterior y el anterior al anterior es una serie, este es el tercer video que vamos a hacer. Estamos hablando de la carta a los romanos. Por consejo del apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, cuando dice que indoctos e inconstantes tuercen las epístolas que son muy misteriosas del apóstol Pablo, y esa incógnita que nos pone Pedro nos da curiosidad. Indudablemente tenemos que ver a Pablo para ver qué fue lo que hicieron los indoctos e inconstantes. La carta a los romanos. En el primer video hablé del capítulo 1 al capítulo 6. 1, 2, 3, la culpabilidad del hombre. 4 y 5, la justicia de Dios. Dios, conociendo la culpabilidad del hombre, Él haciéndose hombre y entregándose a sí mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo para pagar, mejor dicho, para que Dios cobre el pecado de los hombres, muriendo en la cruz. Y que esta acción caería sobre todo aquel que creyera en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, por culpa del pecador o por culpa del culpable. El hombre no tiene posibilidad alguna de salvarse por sí mismo, por sus obras o por su justicia. La salvación es por fe, para que sea por gracia, ¿no? Y no por obras. Y en el capítulo 6
hay una constante exhortación del apóstol Pablo que si es por gracia y ya no por obras, nosotros no deberíamos pensar que entonces pecaremos cada vez que quisiéramos. Entonces, si es por gracia y no por obra, pecaremos. En ninguna manera. Comienza el capítulo 6 y hace esa exhortación a la iglesia que creyó, al creyente verdadero, que es una vida apartada del pecado, que ya no hay posibilidad de que el pecado more en nosotros. Ese podcast está en YouTube y en Facebook y se llama Pablo. ¿Por qué sus cartas son la llave para entender el evangelio hoy? Y el segundo video también hago énfasis en el capítulo 6. Vuelvo a hablar del capítulo 6 porque es súper importante el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. El segundo video se llama Caminas en el Espíritu. Aquí está la evidencia de ser hijos de Dios. O sea, no se puede entender el capítulo 8, mi estimado oyente, querido amigo y amado hermano que me escucha, sin tener un claro entendimiento del capítulo 6 y el capítulo 7 que habla del pecado, de la ley y de la culpa. Y el capítulo 8 es Cristo en nosotros, el Espíritu Santo, que nos lleva a vivir o andar en el Espíritu, ya no conforme a la carne que manifiesta Pablo en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Estos son los dos primeros podcasts que subí a YouTube y a Facebook, empezando esta serie que le llamamos Epístolas de Pablo. Vamos a hablar de las 13 epístolas. Estamos empezando por la carta a los romanos. Este es el tercer video, este domingo 29 de marzo sale como el tercer video de la lista de reproducción, Epístolas de Pablo. Entonces aquí tendríamos que comenzar con Romanos 9, entendiendo pues que venimos arrastrando un Romanos 8. Un Romanos 8, ya no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para que yo me pueda sentir con mucha seguridad de que nada me podría separar del amor de Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién sería contra mí? Entendiendo, por supuesto, que no ando ya conforme a las obras de la carne, sino ando en el Espíritu. Y amar, que indudablemente es la obediencia. Aquel que me ama es el que guarda mi palabra. Mire, Romanos 9, yo lo uní a Romanos 9, 10 y 11, porque ir alrededor del pueblo de Israel. Allá en el 11, casi terminando, desvía el discurso Pablo del pueblo de Israel al pueblo gentil. Por causa de la incredulidad de Israel, atiende Dios a los gentiles. Entonces, en el 9, gira alrededor del pueblo de Israel. Por eso es que el verso 2 de Romanos 9 dice: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Entonces, gira alrededor de este Israel, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quienes según los patriarcas, y de los cuales según la carne, Israel, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Así lo escribe Pablo en Romanos 9, verso 5. El cual es Dios sobre todas las cosas. Pero según la carne, Cristo vino fue por este linaje, por el linaje de Israel, específicamente por la tribu de Judá. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y menciona Pablo aquella promesa que le hizo Dios a Abraham, que en él haré descendencia, pero a través de Sara. Y esta Sara ciertamente tuvo un hijo. Recuerden que Abraham tuvo 7 hijos. El primero fue Ismael con una esclava. Y este segundo hijo que la tuvo con su esposa. Y no solamente menciona a Sara a Sara y a Abraham como los padres de Isaac, sino también habla de Rebeca e Isaac como los padres de 2 hijos, por el cual Dios eligió a Jacob. Dice el verso 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Vea y observe el verso 11. Abre un paréntesis. La Reina Valera, Romanos 9, verso 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Así lo dice. Entonces conforme a la elección permaneciese, gira alrededor de Jacob y Esaú, que vinieron por el vientre de Rebeca, engendrados por Isaac, y que vino por el vientre de Sara, engendrado por Abraham.
Eso es lo que estoy leyendo hasta ahora. Ponga atención acá porque es muy serio esto que observé. En el verso 11 de la Nueva Traducción Viviente, él dice: sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Y después aquí abre el paréntesis y dice: este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, dice el verso 12, Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Cierra paréntesis. Y después dice, como dice el verso 12, se le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Aquí hay un agregado. Aquí en esta versión hay un agregado. Voy a repetir el verso 11 y 12 de la Reina Valera. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Voy a repetir ahora la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Y abre un paréntesis. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Esto que está entre paréntesis en esta versión no lo dice la Reina Valera, no lo dice la Nácar Colunga, que es la traducción católica de los originales hebreo y griego, y tampoco lo dice la Biblia del Oso de 1569, la cual el protestante Casiodoro de Reina tradujo también de los originales hebreo y griego. No lo dice. Lo dicen son las nuevas versiones. Es importante que usted tenga alerta a esto. La versión traducción en lenguaje actual también pone, pero no lo pone entre paréntesis como lo pone la Nueva Traducción Viviente, y la Nueva Versión Internacional también lo pone entre paréntesis. Aquí ya no lo pone entre paréntesis. Dice la traducción lenguaje actual: con esto Dios demostró que Él elige a quien Él quiere de acuerdo con su plan. O sea, hay una doctrina injertada en las nuevas traducciones que hacen entender al lector como que si los elegidos que aparecen originalmente en la Nácar Colunga, en la Casiodoro de Reina de 1569 y en la Reina Valera de 1960 no aparece esas pequeñitas dos líneas como que si estuviera injertada en la Biblia. Con esto Dios demostró que Él elige a quien Él quiere de acuerdo con su plan. Esto no lo dicen los originales. Y es de alerta. Es de alerta porque la elección en Romanos 9, vuelvo y repito, se refiere a Israel. Es a Israel. En el 7 a Abraham. En el 8 a Isaac. Y en el 9 y 10 a Jacob. Aclarando esta situación acá, que es de mucho cuidado, yo leo la versión Nácar Colunga. Cuando aún no habían nacido ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. Exactamente igual que la Reina Valera del 60. Le fue a ella dicho: el mayor servirá al menor, según lo que está escrito: amé a Jacob más que a Esaú. Así lo dice la Biblia Nácar Colunga. Y la del Oso es un español como más galego, ¿no? O gallego. Pero los originales dicen exactamente: pues no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama. Entendiendo pues que se trata de Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Continúa el apóstol Pablo hablando de este Israel y de esta elección de este pueblo. Hace esta pregunta, como pregunta: ¿y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado? Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pregunta que Él mismo responde citando a Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Entendiéndose pues la elección de Dios sobre Israel y sobre un plan que en los tiempos que
que Dios estaba actuando sobre Israel, ya tenía en relación al mundo entero, al mundo gentil. Dice el verso 30 y pregunta otra vez Pablo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Dándole un valor y un poder extraordinario aquí todavía en Romanos 9, de que la salvación es por fe. Es curiosísimo, queridos oyentes y amado hermano que me escucha, porque al inicio de la iglesia estaban creyendo más los judíos, la iglesia nace en Jerusalén, que los gentiles. Y ya han pasado casi 2000 años y hoy en día hay más iglesia gentil que judía, entendiendo que aún Dios salva a un remanente judío, ¿sí? A los que crean. Y hoy estamos acá por las redes sociales, estamos en YouTube. Si está ahí en YouTube, por favor, suscríbase a nuestro canal, dale me gusta, comente, comparte este video, se lo agradecería muchísimo. Y si está en Facebook, también dale me gusta, comparte y comente este video. Y por supuesto, hágase mi amigo en Facebook. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Dice el verso 1, capítulo 10. Sigue hablando de Israel. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, Israel no se han sujetado a la justicia de Dios de Romanos capítulo 4 y Romanos capítulo 5. Aún Israel no se ha sujetado. En los tiempos de Pablo, hoy menos. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la predicación. Ya no necesitamos ley, Torá, salmos, profetas. Solo necesitamos esta predicación. La repito. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto es lo que necesita el mundo e Israel, los judíos, hoy, para que se aplique la justicia de Dios sobre cada uno de los que crean en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, de los que crean en su corazón que Jesús fue muerto en una cruz, de los que crean en su corazón que Jesucristo fue muerto en una cruz por la culpa y el pecado de los que crean en su corazón. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Ese es todo lo que se necesita oír para creer. Se necesita para creer. Es por ello que se necesitan predicadores de este evangelio. Dice en el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, ahí es donde Dios extiende una gran bendición a aquellos que predican la paz o predican el evangelio. Y a partir de aquí es importante. En el verso 16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Ponga atención acá y abra su corazón. Ahora estamos hablando del oído, pero la posibilidad de creer, la posibilidad de invocar a aquel en el cual se cree es por el oír. Pero también cabe la posibilidad de no obedecer al evangelio, o sea, de no creer.
Y Pablo cita a Isaías diciendo, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta es la fórmula, esta es la fórmula. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dijo, yo os provocaré a celos con el pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces aquí terminando Romanos 10, unido a Romanos 9, asoma algo, una razón por la cual Dios podría salvar ya al mundo fuera de Israel, al mundo gentil. Recuerde, la elección, Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Y dice el verso 10, acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esto es causa, razón por la cual Dios, escribe Moisés, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Ve aquí, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo, como buen israelita, defendiendo su linaje, no lo ha desechado, no lo ha desechado en ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció, desde antes presciencia para predestinación. Y recuerda Pablo ahora a Elías, en medio de esto que no ha desechado Dios a su pueblo. ¿O no sabéis que dice de Elías las escrituras, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Hablando de Israel. Repito arriba, mire. ¿Ha desechado a Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Entonces esto de que ha quedado un remanente escogido por gracia es para Israel. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Sigo hablando de quién? De Israel. De Israel. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. A Israel, a Israel. Y miren lo que dice el 11. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Aquí, si se abre el discurso ahora, para otro pueblo que no le invocaba ni le buscaba al pueblo gentil. Se abre el discurso ahora para el pueblo gentil. Romanos 9, Romanos 10 y hasta el 11:10 habla de Israel, de los escogidos, de los elegidos. Y por causa de que estos elegidos transgredieron, fueron rebeldes, contumaces, Dios, para provocar a celos a este pueblo, voltea la mirada a los gentiles, a nosotros los gentiles. El 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Sigue hablando de Israel. Porque a vosotros hablo, gentiles. Ahora el apóstol Pablo se dirige a nosotros y nos habla a nosotros. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? No te jactes contra las ramas, oh gentil. Es contigo, gentil. Es conmigo, gentil. No te lo creas. No te creas, gentil. Es conmigo, gentil. Conmigo, gentil. No te la eches conmigo, ¿sí?
No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desagajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desagajadas. Pero yo, gentil, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Voy a leer desde el verso 22 este contexto refiriéndose a nosotros los gentiles en la traducción lenguaje actual. Fíjense en lo bueno que es Dios, pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto. Es estricto con los que han pecado, pero ha sido bueno con ustedes. Y seguirá haciéndolo si ustedes le son agradecidos y se portan bien. De lo contrario, también a ustedes Dios los rechazará. Si los judíos cambian y confían en Dios, volverán a formar parte de su pueblo, pues Dios tiene poder para hacerlo. Después de todo, no es lógico tomar algo de buena calidad y mezclarlo con algo de mala calidad. Si Dios los aceptó a ustedes, a nosotros los gentiles, de mala calidad, que no eran parte de su pueblo, con más razón volverá a aceptar a los judíos que sí lo son. Hermanos en Cristo, gentiles y judíos, hay mucho que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto. Ponga atención aquí, abra su corazón. Romanos capítulo 11, verso 25. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo, pero solo se portarán así hasta que los no judíos, los gentiles, pasen a formar parte de su pueblo. Después de eso, Dios salvará a todo el pueblo de Israel, como lo dice en la Biblia. El Salvador vendrá de Jerusalén y limpiará toda la maldad del pueblo de Israel. Yo he prometido hacer esto cuando les perdone sus pecados a los judíos. Por ahora, a los de Israel. Por ahora, Dios actúa con los judíos como que si fueran sus enemigos, pero lo hace solo para darles a ustedes la oportunidad de creer en la buena noticia. Ponga atención, de oír y creer. No es que somos muy especiales. Lea la Biblia, por el amor de Dios. Lea Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. Y tenga cuidado con los paréntesis que aparecen en las nuevas versiones, en las actualizadas, que dice que se refería a cualquier hombre para elegir, cuando se refieren los escritos originales a Abraham, Isaac, Jacob, Israel, toda la nación, ¿sí? Por ahora Dios actúa con los judíos como que si fueran enemigos, pero lo hace solo para darles a ustedes la oportunidad de creer en las buenas noticias. Dios sigue amando a los judíos, pues eligió a sus antepasados para formar su pueblo. Escuchen como dice acá, pues eligió a sus antepasados, a los antepasados de los judíos, Abraham, Isaac, Jacob y todas las 12 tribus de Israel. Y no han querido obedecerlo. Dios se ha compadecido de ustedes, los no judíos, nosotros los gentiles. Y así como Dios les ha mostrado a ustedes su compasión, también los hará con ellos. Pues Dios hizo que todos fueran desobedientes para así tenerles compasión a todos. Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones, ni de explicar sus hechos, como dice la Biblia. ¿Sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darles algo a cambio? En realidad, todo fue creado por Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué más les puedo decir más de lo que ya leí? Hay que leer la Biblia y no aislarla más. Y no aislarla más porque de veras hay hombres
indoctos e inconstantes. Y no necesariamente yo tengo que hablar de alguna doctrina específica. Tal vez las doctrinas que hoy hay, en un principio los hombres de Dios que la estudiaron y la plasmaron con ese buen corazón para que la creyesen. Pero han pasado tantos años que la gente ha querido tomar de las doctrinas, de todas las ideologías de los hombres, lo bueno para sí, para sentirse bien, para no sentirse confrontado, para que le guste, y pues ahí en ese transcurrir es donde se ha torcido y cambiado. Es importante, mi estimado amigo, querido oyente y amado hermano que me escucha, volver a la palabra de Dios, volver a las sendas antiguas, sin aislarlas. Recuerda, si estás en YouTube, dale a me gusta, comparte y comenta este video, suscríbete a mi canal, y si estás en Facebook, también hazte mi amigo. Y por acá, por la señal abierta de Filadelfia 106.9 FM, gracias por estar ahí en sintonía. Escuchó usted Ondas de Libertad en la voz de su servidor, el predicador Isaac Díaz, productor nacional independiente número 12.546.